Bienvenidos de vuelta al briefing. Hay dos fechas que definen el colapso total de la estrategia estadounidense en el Golfo Pérsico, y la brecha entre ellas no es un simple cambio de táctica. Es la prueba de que el presidente de Estados Unidos comenzó una guerra que no puede ganar, no puede terminar, y ahora no puede incluso proteger sin suplicar ayuda a países que se negaron a apoyarlo desde el principio. Fecha 1, 8 de marzo. Ese es el día en que Donald Trump rechazó públicamente la oferta del Reino Unido de enviar 2 portaaviones al Golfo Pérsico, diciendo literalmente en redes sociales que no los necesitamos porque ya ganamos la guerra. Fecha 2, semana 3 de la guerra. Ese es el momento en que Trump está llamando desesperadamente a China, Francia, Japón y Corea del Sur, rogando que envíen buques de guerra para abrir el estrecho de Hormuz, porque la Armada estadounidense no puede hacerlo sola. 8 de marzo, rechazo de ayuda porque ganamos. 3 semanas después, súplica desesperada de ayuda de adversarios y aliados por igual. Música. Déjalo asentar. Quédate conmigo porque esto no es sobre orgullo herido o errores de cálculo táctico. Esto es sobre el colapso completo de la arquitectura de alianzas que Estados Unidos ha construido durante 75 años y la revelación de que el poder naval estadounidense no puede operar en aguas donde adversarios despliegan minas de $10,000 y drones de $20,000, sin arriesgar buques de guerra de miles de millones de dólares. El estrecho de Hormuz está cerrado, no parcialmente cerrado, no restringido, completamente cerrado al tráfico comercial, porque las compañías de seguros se niegan a cubrir buques que transitan aguas donde Irán ha colocado minas y puede lanzar misiles antibuque en cualquier momento. Y la Armada de Estados Unidos, la fuerza naval más poderosa en la historia humana, ha retirado sus buques de guerra fuera del estrecho, completamente fuera del Golfo Pérsico, a distancia de seguridad, donde no pueden proteger nada, pero tampoco pueden ser golpeados. La coalición naval que Trump intentó formar para abrir Hormuz ha atraído exactamente 0 países participantes. 0. Australia rechazó formalmente la solicitud. Japón rechazó. Grecia rechazó. Alemania rechazó. Cada nación que Trump pidió que enviara buques de guerra para arriesgar sus activos navales, protegiendo el flujo global de petróleo, dijo no. Y la razón no es falta de interés en mantener abierto Hormuz. La razón es que nadie quiere que sus buques de guerra absorban misiles iraníes para resolver un problema que Estados Unidos creó al lanzar la guerra sin consultar a aliados primero. Trump atacó Irán con Israel, no consultó a la OTAN, no pidió aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Simplemente lanzó la operación militar más grande en 23 años y asumió que los aliados acudirían cuando los necesitara. Esa suposición fue incorrecta. Detrás de puertas cerradas, los líderes europeos están operando bajo una doctrina simple. No llevaremos los ataúdes de una guerra en la que no participamos en la decisión. Eso no es retórica diplomática. Eso es política oficial filtrada de múltiples capitales europeas. El canciller alemán Friedrich Merz emitió una declaración formal desde su oficina diciendo: «Esta no es la guerra de la OTAN, guerra de no lenguaje cuidadoso, desafío directo». Alemania le está diciendo a Estados Unidos públicamente que la alianza transatlántica no cubrirá las malas decisiones de Washington. El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que no habrá una misión de la OTAN en el Golfo. Reino Unido, el aliado más cercano de Estados Unidos,
el país que ha respaldado a América en cada conflicto importante desde la Segunda Guerra Mundial, está diciendo públicamente que buscará su propia fórmula independiente para proteger el comercio civil con socios del Golfo y Europa, pero no entrará bajo comando militar directo estadounidense. El artículo 5 de la OTAN, la disposición de defensa colectiva que dice: un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, ha sido archivado efectivamente. La alianza institucionalmente se niega a entrar en esta guerra, y eso crea un precedente que destruye 75 años de arquitectura de seguridad. Porque si la OTAN no responderá cuando Estados Unidos pide ayuda en una crisis energética global que amenaza a todas las economías occidentales, entonces, ¿cuándo responderá? La respuesta que los estrategas en Pekín y Moscú están escribiendo en sus cuadernos es nunca. La OTAN se activa solo cuando Estados Unidos es atacado directamente en su propio territorio. Cualquier aventura que Washington inicia en el extranjero no activará respuesta de alianza. Esa es una recalibración masiva del equilibrio de poder global. China está observando esto en completo silencio. No está ofreciendo ayuda, no está condenando a Estados Unidos, solo está observando la alianza estadounidense colapsar y la armada estadounidense paralizarse en el Golfo sin decir una palabra. Porque el silencio aquí vale más que cualquier declaración que Beijing podría hacer. Cada día que pasa con Hormuz cerrado y Estados Unidos incapaz de abrirlo, demuestra a cada nación del mundo que el poder estadounidense tiene límites claros. Estados Unidos puede lanzar guerras, no puede controlar sus consecuencias. Puede destruir infraestructura, no puede proteger rutas comerciales. Puede hundir flotas enemigas en batallas abiertas. No puede operar en aguas llenas de minas baratas, donde cada movimiento arriesga activos de miles de millones de dólares contra amenazas de miles de dólares. Esa asimetría de costos es exactamente lo que los planificadores militares chinos han estado estudiando para escenarios de Taiwán, y ahora tienen confirmación experimental de que funciona. Trump amenazó a la OTAN diciendo: si no nos ayudan, enfrentarán un futuro muy malo. Eso no es lenguaje diplomático, eso es extorsión abierta. El presidente de Estados Unidos está amenazando a aliados de 75 años con consecuencias no especificadas si no arriesgan sus buques de guerra limpiando el desastre que él creó. Y la respuesta de Europa es un no unificado, no formal, no diplomático, solo no. Porque las naciones europeas han calculado que el costo de decir sí y perder buques de guerra a misiles iraníes, mientras absorben la culpa política interna por muertes en una guerra estadounidense, es mayor que el costo de decir no y enfrentar amenazas vagas de Trump sobre futuros malos. El Pentágono y la Casa Blanca no pueden arriesgar perder buques de guerra estadounidenses de miles de millones de dólares contra drones, iraníes baratos y minas navales. Entonces, la razón oculta por la que Trump está llamando a China y la OTAN es hacer que envíen sus buques de guerra como escudos humanos. Dejar que los activos navales de otras naciones absorban los misiles iraníes, mientras los buques estadounidenses permanecen en distancia de seguridad. Que otras naciones pagan el costo de la factura de misiles, mientras Estados Unidos reclama crédito por mantener abierto Hormuz. Esa estrategia requiere que los aliados sean lo suficientemente tontos para no ver a través de ella. Resulta que no lo son. El secretario de Defensa de Estados Unidos está interviniendo directamente en centros de noticias
ordenando que los titulares que dicen la guerra en Medio Oriente se está expandiendo sean cambiados a titulares que dicen Irán cada vez más desesperado. Eso no es manejo de percepción, eso es propaganda estatal, donde funcionarios gubernamentales dictan a medios privados qué realidad deben reportar independientemente de lo que realmente está sucediendo en el terreno. Trump ha ido más lejos amenazando con revocar licencias de transmisión de organizaciones de noticias estadounidenses que cubren la guerra y amenazando con acusar a periodistas de traición. Traición. El presidente de Estados Unidos está amenazando con acusar penalmente a periodistas estadounidenses que reportan hechos que lo hacen verse mal de traicionar a su país. Eso no tiene precedentes en la historia estadounidense moderna. Ni siquiera durante Vietnam o Irak, cuando la cobertura mediática se volvió hostil, ningún presidente amenazó con cargos de traición contra reporteros. El hecho de que Trump esté llegando a ese extremo revela pánico absoluto sobre perder control de la narrativa interna. 150 niños iraníes han muerto en operaciones militares estadounidenses dentro de Irán. Según datos filtrados, ese número no aparece en medios estadounidenses porque el Pentágono no lo está reportando y los medios que intentan reportarlo enfrentan amenazas de revocación de licencias. Pero el número existe y existen informes de inteligencia que aliados europeos están leyendo. Y cuando leen que operaciones estadounidenses están matando niños, mientras Trump exige que arriesguen sus buques de guerra limpiando su desastre, la respuesta política es simple. No, porque ningún líder democrático puede vender a votantes internos que perdieron marineros protegiendo una guerra que está matando niños y que su gobierno no autorizó. El sistema de precios del petróleo está colapsando, no porque Hormuz esté cerrado, sino porque nadie sabe cómo reabrirlo. Las compañías de seguros no cubrirán tránsito. La Armada estadounidense no protegerá buques. Los aliados no enviarán ayuda. Entonces, los petroleros comerciales están anclados fuera del estrecho, esperando indefinidamente condiciones que nunca pueden mejorar bajo las dinámicas actuales. Y cada día que permanecen anclados, los precios del petróleo suben porque el suministro no está fluyendo, pero la demanda continúa. Cuando los precios alcanzan niveles donde las economías comienzan a contraerse, los gobiernos enfrentan presiones políticas que ningún líder puede ignorar. Recortar gasto, aumentar tasas, racionar energía. Cada opción crea descontento interno que partidos populistas explotan culpando a gobiernos incumbentes por permitir que conflictos extranjeros dañaran prosperidad interna. Si Reino Unido y Dinamarca y otras potencias navales despliegan sus propias flotas de barrido de minas al Golfo independientes del comando estadounidense, la OTAN se fragmenta de una estructura de comando unificada en coaliciones voluntarias de piezas y una vez que se fragmenta, nunca se reensambla completamente, porque la confianza en que funciona como defensa colectiva se rompe. Cada nación comienza a calcular que proteger sus propios intereses directamente es más confiable que depender de alianzas que no se activan cuando se necesitan. Esa transición de colectivo a individual es exactamente cómo colapsan las alianzas, no dramáticamente, gradualmente, a través de 1000 decisiones pequeñas donde cada miembro prioriza intereses nacionales sobre compromisos de alianza, hasta que la alianza existe en papel, pero no en práctica. La crisis constitucional que se está desarrollando en Estados Unidos, donde un presidente amenaza con procesar a periodistas por traición,
mientras pierde una guerra en el extranjero, crea dinámicas internas que no tienen resoluciones predecibles. Si Trump realmente revoca licencias de transmisión, las organizaciones de noticias demandan. Las demandas llegan a tribunales. Los tribunales deben decidir si respaldar al Ejecutivo o respaldar la primera enmienda. Cualquier decisión crea crisis de legitimidad. Si los tribunales respaldan a Trump, los medios colapsan en propaganda estatal y la democracia estadounidense se vuelve autoritaria abiertamente. Si los tribunales bloquean a Trump, desafía las órdenes judiciales y enfrenta juicio político o ignora las órdenes judiciales y la rama ejecutiva, deja de operar bajo ley. Ningún camino preserva el status quo institucional. Europa está calculando que la ruptura transatlántica ya ocurrió. Trump la hizo inevitable al lanzar guerra sin consulta. Entonces, líderes europeos están construyendo marcos de seguridad independientes que no dependen de coordinación estadounidense. Eso no significa que Europa abandone la OTAN formalmente. Significa que la OTAN se convierte en una estructura en espera que existe para defensa territorial europea, pero no para proyección de poder global. Y esa distinción es enorme, porque significa que Estados Unidos pierde la capacidad de usar bases europeas, espacio aéreo europeo y activos navales europeos para conflictos fuera de Europa sin aprobación explícita caso por caso. El acceso automático termina y sin acceso automático, la capacidad de proyección de poder global de Estados Unidos disminuye masivamente. Irán no necesita ganar batallas, solo necesita mantener Hormuz cerrado el tiempo suficiente para que presiones económicas fuercen negociaciones en términos que Washington actualmente rechaza. Cada semana que pasa con petróleo sin fluir es una semana donde los precios suben, la inflación sube, los votantes se enojan y los líderes políticos enfrentan presiones que no pueden ignorar. Trump puede sostener narrativa de victoria internamente solo mientras pueda controlar información. En el momento en que pierde control porque los medios desafían amenazas o porque los precios de la gasolina suben tanto que los votantes dejan de creer propaganda oficial, enfrenta presión política, que no tiene herramientas para manejar, excepto escalación o capitulación. Escalar significa ampliar guerra. Capitular significa aceptar términos iraníes. Ninguna opción es políticamente aceptable. Ambas opciones se vuelven operacionalmente inevitables cuanto más dura el cierre. El número de países que se unieron a la coalición de Trump es 0. El número de aliados importantes que dijeron públicamente no es múltiple. El número de niños muertos es 150 y aumentando. El número de buques de guerra estadounidenses dentro del estrecho es 0, porque están fuera a distancia de seguridad. El número de días desde que Trump dijo que ganamos hasta que suplico ayuda es menos de 20. El número de precedentes históricos para que un presidente estadounidense amenace a periodistas con traición por reportar hechos es 0. Y el número de formas en que esta crisis termina bien para cualquiera involucrado se está acercando rápidamente a 0 también. M.